lo veo, chavo. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo para platicar con ustedes sobre los seguros y recomendaciones en general. El día de hoy vamos a hablar sobre los seguros de gastos médicos, qué considerar antes de contratar, cómo funcionan, los problemas que se tienen con las aseguradoras, malos entendidos, exclusiones, persistencias, antigüedades, etc. Hoy me acompaña con Víctor Reyes, experto en gastos médicos, pero primero voy a empezar con un poco de estadísticas. Somos 20 millones de mexicanos en México. Pues sí, ¿verdad? Mexicanos en México. Y solamente estamos asegurados entre el 8 y el 10% en gastos médicos, un poquito más en accidentes personales, nos las vivimos cayéndonos y partiéndonos el hocico. Sin embargo, agentes, asociados, hay mercado para todos. Les recomiendo vender a toda la población. Obviamente tenemos problemas de pobreza y tenemos que inventar nuevos seguros y presionar a las aseguradoras para asegurar a toda la población. No se diga más, empecemos. Vic, ¿qué nos traes? Bueno, pues primero vamos a explicar lo que es el seguro de gastos médicos, como para que entremos en materia, porque a veces no lo tenemos tan claro. Un seguro de gastos médicos trata de resarcirte la pérdida económica que tú tengas para restablecer la salud. Partiendo de ese principio, un seguro de gastos médicos es eso. Entonces, la aseguradora te va a pagar lo que tú hayas gastado para recuperar tu salud. De eso se trata el seguro. Ahora, ¿qué cosas debemos de tomar en cuenta al momento de contratar el seguro o qué cosas van a influir en nuestro precio? Te interrumpo, mi Vic. Venga. ¿Cuál es la diferencia entre gastos médicos mayores y gastos médicos menores? Que nos tienen hartos esas comparaciones. Ok, mira. Vamos a un gasto médico mayor es algo que evidentemente para ti ya sobrepasa un límite. Y de hecho, de eso voy a hablar un poquito más adelante, que es la parte del deducible. Y un gasto médico menor se va a dedicar a velar por la parte de las consultas médicas con médicos generales y médicos especialistas, como si fuera un IMSS, pero privado, para que lo entendamos mejor. Es como un IMSS, pero privado. Eso es el gasto médico menor. Son consultas a un precio preferencial, con generalmente médicos que son de una red y únicamente es para la atención primaria de la salud. Y un gasto médico mayor es cuando tienes una enfermedad, un padecimiento ya declarado, que va a sobrepasar lo que tú tienes esperado gastar en ese padecimiento y que evidentemente va a ser una merma económica en tu economía. Muy bien, muy bien. También, al ahondar un poco más, un gasto médico mayor, un gasto médico menor, va de acuerdo a tu presupuesto. ¿Correcto? ¿Sí o no? La ventaja que tenemos, y aquí me gustaría desmitificar el seguro de gastos médicos mayores. Tradicionalmente vemos el seguro de gastos médicos mayores como un seguro muchas veces inaccesible. Sin embargo, todas las variables que tú puedes contratar en un seguro de gastos médicos mayores hacen que verdaderamente existe un traje a la medida para cada una de las personas. Es decir, no necesitas tener un poder adquisitivo muy alto para poder acceder a este tipo de seguros. Más bien, aquí lo que necesitamos es que te acerques a un muy buen asesor, que te identifique cuáles son tus necesidades, cuál es tu presupuesto, ya sea mensual, trimestral o anual, y que evidentemente busque la mejor solución a tu protección, que eso es lo más importante. Vientos. Coberturas, Vic. ¿Cuál es la más importante aparte de la de gastos médicos mayores? ¿Cómo funcionan las coberturas? Pues si quieres, mira, vamos a empezar. ¿Qué cosas van a influir en el precio de gastos médicos? Primero, la edad. Evidentemente, mientras más edad tengamos, somos más propensos a tener algunas enfermedades o estas pueden ser más catastróficas y por eso el costo es más alto. El sexo también influye. En algunas compañías, casi, de hecho la mayoría de las compañías hacen una segmentación entre hombres y mujeres. Y en algunos grupos son más caros los hombres, en algunos grupos de edad, y luego en otros grupos de edad las mujeres son más caras. Esto por las diferentes enfermedades a las que nos podemos enfrentar. No, las mujeres se enferman todo el tiempo. Perdón. Y por eso son más caras. Más bien, yo creo que ellas tienen un mayor
procuran más estar acudiendo al doctor, y nosotros podemos tener una enfermedad y aguantarnos antes de llegar a una atención médica. Eso yo creo es decirlo educadamente, pero se enferman más. Yo creo que ese es, entrada yo a los creo que ese es embarazos, el problema. Claro. De entrada a los embarazos, que de hecho un embarazo en teoría no tendría que estar cubierto por una póliza de gasto médico mayor, sino que ha sido una de las bondades que el mercado mexicano ha tenido con las diferentes aseguradoras en irlo incluyendo, y que bueno, ha sido un diferenciador con otros países. Pero bueno, retomando, es sexo, edad, la zona en donde vives. Evidentemente no va a ser lo mismo tener un seguro de gastos médicos aquí en la Ciudad de México, donde se concentra una red hospitalaria de muy alto nivel económicamente hablando, o en algún otro lugar de la provincia, ¿no? Si tú no estás escuchando en algún o viendo en algún lugar de la provincia, posiblemente es muchísimo más es más probable que tu costo sea menor, porque los hospitales no son tan caros como en las grandes ciudades como puede ser Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México. Y no se vale Eso hacer es cotizaciones porque tienes al primo viviendo en Cancún y lo quieres, no. Donde vives es donde está la línea hospitalaria que te va a atender. Qué bueno que lo mencionas, Rodrigo, porque lamentablemente el seguro de gastos médicos, como todos los seguros, pues se basa en el cálculo en la siniestralidad. Entonces empezamos a hacer ese tipo de combinaciones en donde tengo la casa en Timbuktu, pero realmente estoy viviendo en la Ciudad de México y me están cobrando lo de Timbuktu. Realmente, lejos de hacernos, o sea, podemos creer que estamos haciendo un beneficio a nuestro bolsillo, pero al final de cuentas lo vamos a terminar pagando porque la siniestralidad se va a subir, las primas son insuficientes, y por eso es que hay tantos incrementos en los seguros de gastos médicos. Ahora, también cosa importante, y vamos a empezar ya con las cosas técnicas. Lo que debes de valorar son lo primer concepto es la suma asegurada. La suma asegurada es lo más importante dentro del seguro de gastos médicos mayores. Y aquí hay diferentes tipos. Tienes que poner mucha atención a qué tipo de suma asegurada tienes. Lo menos común, pero hubo un tiempo en el mercado mexicano que había este tipo de sumas aseguradas, es que había un monto para todas las enfermedades. Eso es lo menos común, pero posiblemente tú que nos estás viendo todavía tengas una póliza de ese estilo. Lo más común es que haya una suma asegurada por cada padecimiento. Hace algunos años incluso había sumas aseguradas que se llamaban sin límites, pero precisamente como había una incertidumbre en cuánto realmente te cubría, pues la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas reformó ahí la ley y les dijo a todas las compañías que tenían que tener una suma asegurada determinada. Y generalmente es por cada padecimiento, es decir, tú te puedes enfermar de diabetes y tendrías 100 millones de pesos. Después un cáncer y tendrías otros 100 millones de pesos. Entonces prácticamente el sin límite desapareció en palabra, pero se sigue manteniendo en el concepto. Y la otra forma de tener la suma asegurada es que sea reinstalable al año póliza. Esto sucede mucho con los seguros internacionales. Las sumas reinstalables es, tú tienes todo un año para gastarte 10 millones de dólares, te los gastes o no, de todos modos yo al siguiente año te voy a dar 10 millones de dólares. Entonces lo más importante es que verifiques tu suma asegurada. Y hay sumas aseguradas en el mercado desde 200,000 pesos hasta 100 millones de pesos o más. Entonces verifica cuál es lo que más se adapta a tus necesidades. Lo segundo es el concepto del deducible. Y a lo mejor estamos muy familiarizados con el concepto del deducible en los seguros de automóviles, ¿no? Que sabemos que es un porcentaje de lo que vale mi coche y eso yo lo pago y lo demás lo paga la compañía aseguradora. Funciona de manera similar en el seguro de gastos médicos. Pero a mí me gusta poner otro ejemplo. Por ejemplo, ¿tú cuando te vas de antro, Rodrigo? Bueno, tú no, pero yo no salgo, tú no sales, pero tus amigos que sí salen, cuando van a un antro, a veces hay un cover para poder entrar a ese Traen hasta seguro de responsabilidad antro civil para que no tengas bronca con los amigos. Exacto, perfecto. Entonces, cuando tú entras a ese antro, tú pagas un cover. Ese cover, lo vamos a trasladar al seguro, es el deducible. Entonces, ese deducible funciona para activar la póliza. Todos los gastos superiores a ese deducible ya los empezará a cubrir la compañía aseguradora. Y precisamente hago referencia a esta parte del deducible, porque precisamente eso es lo que tú vas a determinar que es un gasto médico mayor. Evidentemente, un gasto médico mayor no es lo mismo para Rodrigo o para mí. Posiblemente para Rodrigo un gasto médico mayor es aquello que eleve o que sobrepase la suma de 50,000 pesos y para mí sea algo de 25,000 pesos. Justo tenemos una pregunta de Eduardo Montenegro sobre eso. Si una persona tiene un sueldo mínimo, ¿puede contratar este tipo de seguros?
Si una persona tiene un sueldo mínimo, ya lo hemos mencionado, sí puede contratar. Es importante que se acerque con un asesor y verifique cuáles son sus necesidades y su presupuesto. Entonces, de que lo podemos contratar, lo podemos contratar. Y si no puede contratar la cobertura de gasto médico mayor como tal, existen muchos productos dentro del ramo de accidentes y enfermedades que pueden cubrir la necesidad. Es decir, seguros indemnizatorios o seguros de accidentes personales que cubran en específico esa parte. Buenísimo. Voy a aprovechar para mandar saludos a Eloy. ¡Eloy! A Zaida Machuca de nuestra oficina de Tijuana. Luis Arturo de nuestro ejecutivo comercial de HDI. Que ya se están conectando. Perfecto, ya se conectó mi mamá también. Hola. Sigamos, Vic. Sigamos. Bueno, ese es el primer concepto, el del deducible. Y eso no se nos debe de olvidar porque eso va a determinar nuestro gasto médico mayor. El segundo concepto, y es a lo mejor un poquito el más complicado, se llama coaseguro. La mayoría de las compañías en México manejan este concepto de coaseguro, aunque hay algunas otras que no. ¿Qué es el coaseguro? Bueno, tú ya estás dentro del antro y empiezas a festejar. Bueno, pero se te antoja una bebida. Entonces, el coaseguro es el copeo. ¿Sale? Antes de la botella. Antes de la botella, es el copeo, ¿sale? Entonces, así lo vamos a entender, ¿sale? Entonces, el deducible va a ser el cover y el coaseguro va a ser el copeo, que es esa corresponsabilidad que tú tienes en cada una de las reclamaciones que vas a hacer. Es decir, si tú reclamas algo, ya pasamos el deducible y después quieres hacer otra reclamación, un porcentaje lo vas a pagar tú y el otro porcentaje lo va a pagar la compañía aseguradora. Déjame mostrarte aquí una pequeña gráfica porque lo traje de manera muy ilustrada para que precisamente tú lo pudiéramos entender un poquito mejor. Mira, primero vamos a tener la parte del deducible. Espero que todos podamos ver. Se notó mi llegue Sí. a la mesa, ¿verdad? Mira, aquí tenemos la parte del deducible. Luego, después de cada reclamación, va a haber una participación entre tú y la compañía aseguradora. Esta participación que tú vas a tener en cada reclamación es el coaseguro. Entonces aquí vamos a manejar dos conceptos importantes. ¿Qué es lo que tú tienes que pagar, Rodrigo? Pues lo que tienes que pagar es la prima y si hay algún siniestro, el deducible y el coaseguro. También muchas compañías aseguradoras manejan algo que se llama tope de coaseguro. Es decir, una de las preocupaciones grandes del bolsillo es, bueno, pues si yo voy a ser partícipe en todo el siniestro en alguna proporción, pues en qué momento yo dejo de pagar. Bueno, sí existe con el tope de coaseguro. Es importante que también lo verifiques en tu póliza y generalmente el coaseguro que se contrata en México es del 10%, es el más común. Si contratas el 10% está bien, tú vas a ser partícipe del 10% de una reclamación. Y vamos a hacer el ejemplo, si quieres, si nos puedes ayudar, por favor, ahí con la cámara. Muchísimas gracias. Mira, para que nos quede claro y en pesos, ¿no? Venga. Suponiendo una reclamación de 100,000 pesos, un gasto médico cubierto de 100,000 pesos y que yo haya contratado un deducible de 20,000. Primero vamos a restar esta parte. Entonces, de los 100,000 que están cubiertos, vamos a restar los 20,000 pesos del deducible. Eso nos da 80,000. De esos 80,000 vamos a restar el coaseguro, suponiendo que en este caso tenemos un coaseguro del 10%, el 10% de 80,000 son 8,000 pesos, entonces los vamos a restar. 80,000 menos 8,000 nos da 72,000 pesos. ¿Cómo va a quedar nuestra grafiquita? Pues 20,000 es mi deducible, 72,000 pesos es lo que va a pagar la compañía aseguradora y 8,000 pesos es lo que yo voy a pagar de participación. Cuando el monto de esos pequeños 10% alcance en el tope de coaseguro, tú ya dejas de pagar y ya lo absorbe toda la compañía aseguradora. Eso también es una de las ventajas. Entonces, ya llevamos varios conceptos: suma asegurada, deducible y coaseguro. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en mente? El nivel hospitalario antes de entrar a las coberturas. Tú me preguntaste por las coberturas, pero antes de entrar a las coberturas, el nivel hospitalario. Muchas veces no necesitamos tener acceso al nivel hospitalario más alto de nuestra región. Podemos contratar un nivel inferior y solo en algunos casos graves poder acceder a este nivel pagando una penalización en el coaseguro. Entonces, eso a lo mejor también ayuda a que tengas un mejor presupuesto para tu seguro de gastos médicos mayores y no te veas tan ahorcado. Es decir, no contrates la superprotección que a lo mejor no vas a necesitar. Todo depende de los planes que tú tengas. Entonces, bueno, pues eso es importantísimo, el nivel hospitalario.
Y bueno, entrando en coberturas adicionales. El mercado está inundado de muchas coberturas. Hay unas que son prácticamente nada más para adornar el producto, pero hay otras que son básicas y necesarias. ¿Qué es lo que te voy a pedir que tú revises en tu póliza de gastos médicos? Bueno, que tengas medicamentos dentro y fuera del hospital. Primero que lo leas. Pero las coberturas básicas que yo considero es que tengas medicamentos dentro y fuera del hospital. Hay compañías aseguradoras, no vamos a mencionar nombres, pero que han empezado a segmentar el producto, lo han hecho de manera muy modular, que incluye que tú quieras tener medicamentos dentro y de fuera. Yo te recomiendo que siempre los tengas también fuera, para que tengas la protección completa. Y otra de las coberturas que yo considero indispensables es la eliminación o reducción de deducible en caso de accidente. ¿Por qué? La mayoría de los accidentes, y sobre todo, por ejemplo, la gente que tenemos hijos, la visita más frecuente a los médicos con nuestros hijos precisamente es por los accidentes. Y si tenemos un deducible de 25,000, 30,000 pesos, la mayoría de esos accidentes no van a llegar a esa cantidad. Una fractura, una tensión por un raspón, una cosa así, van a ser como de 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Entonces no vas a ver tangible el beneficio de tener una cobertura de gasto médico mayor. Si contratas esta cobertura, todas te reducen el deducible o te cobran una franquicia pequeña con el fin de que tú no tengas que erogar 25,000 pesos para recibir la atención en un nivel hospitalario privado. Entonces también esa es la que yo considero básica. Vic, tenemos una pregunta desde Tijuana de Martín. ¿Pudieran profundizar en las pólizas de exceso, ya que muchas personas están aseguradas en colectivos, pero sus sumas aseguradas son mínimas? Muy buena opción las pólizas. Muy buena pregunta. Sí existen también en el mercado asegurador pólizas que son de excesos. ¿Qué significa esto de póliza en exceso? Bueno, suponiendo yo trabajando en narco tengo acceso a una póliza de gasto médico mayor con una suma asegurada de 1,000,000 de pesos. A lo mejor yo considero que ese 1,000,000 de pesos no es suficiente para la atención que yo pudiera tener en algún futuro y quisiera protegerme por aquellos gastos que sean mayores a 1,000,000 de pesos. Y es muy sencillo. Yo tengo mi póliza, voy a decir el nombre de una compañía, La Patito S.A., y después contrato mi póliza de exceso que me va a cubrir precisamente cuando mis siniestros sobrepasen el 1,000,001 peso, ¿no? Me van a reconocer en esta compañía La Patito 2, me va a reconocer lo que yo haya gastado en La Patito 1, me lo va a cobrar como el deducible, o me lo va a considerar más bien, mejor dicho, como el deducible, y entonces va a empezar a operar mi póliza de excesos. La ventaja de estas pólizas en exceso en el mercado, y bueno, próximamente voy a estar dando una plática para todos los que vienen de Tijuana también, la ventaja de estas pólizas de exceso es que no solo te venden el exceso, sino que también te venden la garantía de poder contar con una póliza de gastos médicos mayores cuando tú te salgas de tu grupo. Es decir, suponiendo que el día de hoy Marco, que trabaja aquí con nosotros, renuncia, se va de Arco y... ¿Quién es Marco? Marco es el que nos está grabando. ¿Cómo estás? Marco. Renuncia, se va de Arco y entonces pierde la protección de gastos médicos mayores que tiene contratada aquí con nosotros, pero él se previno y contrató una póliza de excesos. Él tiene derecho a seguir asegurado ahora con su nueva compañía aseguradora bajo el plan que él necesite, sin necesario pasar el proceso de selección de riesgos, que eso es bien importante. En los seguros de gastos médicos siempre se hace un examen de selección para determinar cómo estás, te hacemos un cuestionario médico, vemos cuál es tu estado de salud actual y determinamos si hay que meter algún tipo de extra prima o algún endoso de exclusión. Ahorita que tocas el tema de suscripción, mucha gente llena sus solicitudes y no declaran sus enfermedades. Al no declararlas, hay una oficina central de información que es como la CIA, la SWAT, lo que quieran. Saben si fuiste al baño a X hospital. Entonces, cuando llenen sus solicitudes, no omitan información ni padecimientos porque las aseguradoras lo van a saber. No es grato esta información, pero no mientan porque los pueden boletinar, entran a una lista negra, les niegan el seguro, etcétera. Entonces es muy complicado ayudarles, el agente que sea, a tener una póliza de gastos médicos si hay falsas declaraciones en sus solicitudes. Y no solo eso, Rodrigo.
Recordemos que el seguro es un contrato de buena fe. Entonces, muchas veces las aseguradoras creen únicamente en lo que se declara en la solicitud. Y suponiendo que ustedes pusieron a todo que no, y resultó que sí tenían una enfermedad, y de todos modos les dieron la póliza, al momento de presentarse un siniestro, aunque lo que tenían no está relacionado con lo nuevo que están reclamando, es decir, suponiendo que omitieron una diabetes y van al hospital por una fractura. Aún que la diabetes no tiene nada que ver con la fractura, la aseguradora tiene el derecho de rescindirles el contrato. ¿Qué es esto? Cancelarte el contrato, no devolverte nada de lo que pagaste y como tú dices, boletinarte precisamente como para que tu selección en futuros casos sea un poquito más difícil, ¿no? Vic, ahora sí, ya se está empezando a conectar mucha gente. Perfecto. Tenemos varias preguntas de Carlos Luis. ¿Cómo continúo asegurado si estoy en una colectividad y me despiden de mi trabajo? Muy bien, uno de los de los modos de cómo contratarlo es precisamente anticipadamente. Antes de que tú te salgas de tu contrato, te sugiero que te acerques a uno de nuestros más de 1,800 asociados y busques asesoría con ellos y preguntes acerca de las pólizas de exceso, que era lo que estábamos hablando hace un ratito. Estas pólizas de exceso te van a garantizar que cuando te despidan o cuando tú decidas renunciar, puedas contar con una cobertura de gasto médico mayor, convirtiendo esta póliza de exceso a una póliza individual normalita. De hecho, se llama derecho de conversión. Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es que la póliza de grupo que te están proporcionando en tu trabajo tenga este derecho de conversión. Si tiene este derecho de conversión, a tu salida te puedes poner en contacto también con alguno de nuestros asesores o con el área de recursos humanos para que te brinden información de tu empresa de cómo poder convertir tu póliza a una póliza individual. Eso te va a garantizar que lo que tú hayas reclamado en tu póliza de grupo, pues lo sigan pagando en la póliza individual, que eso es lo más importante. Esos son los dos mecanismos. Tener en la póliza de grupo el derecho de conversión o contratar anticipadamente una protección que sea de exceso y después la pueda convertir. Sí, pero Carlos, no te preocupes. Si tú sales de tu empresa, no puedes contratar una póliza individual con una carta de tu empresa diciendo que estás asegurado para que esa antigüedad te la tomen en la póliza individual, aparte de lo que te dice Víctor. Otro tema importante es el derecho de conversión. Por ley lo tienen todas las aseguradoras. No puede haber un derecho de conversión que no lo tengan las pólizas. Hay derechos de conversiones que se pagan y hay derechos de conversiones que las aseguradoras las tienen implícito en las condiciones generales. Pregunta en tu área de recursos humanos cómo está esa parte de las condiciones generales y te deben de dar tu carta de reconocimiento de antigüedad. ¿Sale? Son 3 mecanismos. Pero si no te han despedido, empieza con la de exceso, como dice Víctor. Sí, ¿no? Y además te va a salir en un precio súper económico. Por decirte algo, una persona de 30 años en una póliza de exceso puede pagar 2,000, 3,000 pesos por la protección futura que tú puedas llegar a tener. Entonces, la verdad, creo que es una muy buena inversión. Y hay que empezar a ver esto de los seguros como lejos de gasto, como una inversión. Claro, no hay mejor seguro el que no se use. Eso no significa que no lo tengan. Y esto va para los millennials que creen que son invencibles y que se la viven de viaje y no les va a pasar nada. Si quieren seguir viajando, prevean. Y si tienen un accidente, el seguro de gastos médicos los va a apoyar. Si no, no van a viajar, se van a quedar en México, y pues qué flojera. Y van a decir, chin, sí vi la transmisión, pero no peleé a Víctor ni a Rodrigo. Y entonces ya no puedo ir a Timbuktu a dar mi vuelta paquetero, ni nada. Entonces prevean. Otro tema, Alfonso León. ¿Por qué las pólizas de gastos médicos no cubren el cáncer de piel? Bueno, porque es un cáncer que no sé. No sé. Mira, generalmente te voy a hablar del in situ. El in situ es ese cáncer que está súper identificado, que sabemos cómo puede ser y se erradica rápidamente. Entonces, yo creo que esa es una de las razones, pero esa sí nos las vamos a llevar de tarea y cuando tengamos la plática de siniestros de gastos médicos, pues lo preguntamos con el doctor. Aquí va, perfecto, porque vamos a tener una sesión de siniestros, que no es lo mismo contratar a tener un tema exclusión en las pólizas. Pero hay otra pregunta de Su Macías que va ligada al cáncer. Cualquier tipo de cáncer que se haya padecido puede ser excluido para que me puedan asegurar. La voy a contestar yo. Esa pregunta nos las hacen muy frecuentemente. Cuando hay un cáncer, ya se haya padecido, se te haya quitado, entra a suscripción de la aseguradora. Y es muy difícil que la aseguradora lo acepte.
Y si lo acepta, te van a pedir las perlas de la Virgen para que te puedan suscribir. El cáncer es una exclusión directa en las aseguradoras. No lo decimos nosotros, no lo decimos los agentes. Nosotros quisiéramos asegurarlos a todos, pero es un tema de exclusión y de riesgo de las aseguradoras. Entonces, todo el tema de cáncer, y si seguimos con este tipo de preguntas, yo creo que vamos a hacer una sesión de cómo funcionan las exclusiones. Sí, claro. En cáncer. Que bueno, platicando un poquito del cáncer, en efecto, como lo comentas, es una exclusión directa, pero sí te pedimos que te acerques también a uno de nuestros profesionales para que hagamos un estudio más detallado, específicamente de tu caso, y poderte brindar alguna asesoría. La ventaja que tenemos en Arco es que tenemos un médico que nos ayuda con la parte de selección médica, que tiene mucha experiencia. Entonces podemos, no necesariamente que tu póliza salga con la exclusión completa de cáncer, sino hacerlo muy específico de cáncer de la mama izquierda, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Pero que estén cubiertos los otros tipos de cáncer. Paola también nos pregunta, ¿cuáles son las enfermedades que no cubren los seguros de gastos médicos? Bueno. Y ahonda en los tiempos de espera de una vez. Exactamente. Los periodos de espera. Las enfermedades que no te cubren el seguro de gastos médicos, o las atenciones que no te va a cubrir, primero son las estéticas. Todos los procedimientos estéticos que tú quieras realizarte no van a estar cubiertos, ni los tratamientos selectivos. Es decir, que tú voluntariamente quieras hacerte un procedimiento. O sea, si te quieres poner buena, no te lo van a pagar. No, eso no te lo van a pagar. Pero con una cobertura de complicaciones de gastos médicos no cubiertos, ahí te podrían cubrir en caso de que durante te estés haciendo la operación, tuvieras alguna complicación, esa cobertura entraría, te estabilizan y entonces cesa la cobertura. Y cosas que estén relacionadas con la ingesta de estimulantes o que tú te provoques, como intento de suicidio. Por ejemplo, también hay una exclusión que es común, que no se cubren los gastos médicos resultantes de accidentes en pruebas o contiendas de velocidad. Ese es común en casi todas las compañías aseguradoras. Es decir, si tú te vas a probar tu Porsche en el Autódromo Hermanos Rodríguez y como es una prueba o contienda de velocidad, pues no estarías cubierto, ¿no? Salvo que lo anunciaras a la compañía aseguradora. Y todavía te tienen que hacer un cuestionario especial. Y todavía te tienen que hacer un cuestionario especial. Muy bien, Vic. Veamos. Alexis, uno de nuestros agentes top. Saludos. Vamos a ahondar un poco más en el tema de las preexistencias y de las antigüedades, que son muy especiales y es algo que tenemos que fijarnos todos, porque a la mera hora que quieren que les paguen algo las aseguradoras, lo primero donde fallan es que me quedé descubierto un mes porque se me olvidó pagar la póliza, es que me salí de viaje y se me olvidó. A ver, es un tema muy, muy sensible, Vic. Perfecto, mira, vamos a empezar definiendo lo que es la antigüedad. Y aquí es donde viene una de las grandes confusiones de las personas. La antigüedad lo vamos a entender nada más como el tiempo que tú has estado asegurado en una póliza de gastos médicos mayores, ya sea con una, con dos o con tres compañías aseguradoras o con las que tú quieras. Esa es la antigüedad. Déjame definirte, y hace rato mencionaste los periodos de espera. Sí. Un periodo de espera es un lapso que ponen las compañías aseguradoras en donde no puedes hacer una reclamación e incluso algunas compañías, alguna reclamación en específico de algún padecimiento. E incluso algunas compañías aseguradoras tienen que cuando se da esa enfermedad o ese padecimiento dentro del periodo de espera, de todos modos se convierte en una exclusión de por vida. Entonces revisa tu contrato. Y regresando un poquito, a ver. El reconocimiento de antigüedad te va a servir precisamente para eliminar o reducir los periodos de espera. Pero la gran confusión es que la gente cree que cuando le reconocen antigüedad de la compañía A la compañía B, es que lo que reclamaron en la compañía A también se los va a pagar la compañía B. Y esa es la falacia más grande que existe en los seguros de gastos médicos mayores. Eso no sucede. Puede haber mecanismos mediante alguna cobertura de preexistencias, alguna cosa así, que pudieran cubrirla incluso después de un periodo de 2 años, pero no es garantía. Entonces, no se vayan con la finta y no se dejen llevar por esos agentes que a lo mejor llegan a decirles que reconociéndoles la antigüedad es como reconocerles todo. Eso es la mentira más grande del mundo. Revisen bien su contrato, asesórense bien, y si no, pregúntenos, pues nosotros somos expertos. Estamos. Emilio, ¿el seguro cubre artritis? ¿Qué tipos de y cómo se asegura? El seguro sí te cubre artritis. Sí. ¿Qué tipos? Pues ¿Qué tipos? Pues yo creo que hay muchos tipos. No soy médico, pero reumatoide, no sé.
Tienen No sé. periodos de espera, Algunas compañías tienen periodo de espera de 12 meses para los padecimientos de artritis, pero en general sí los cubren sin problema. Sí, a menos que no tengas la póliza y ya tengas artritis, Sí, eso Ojo. también es importante. Las enfermedades persistentes son todo lo que ya nos declararon o nos diagnosticaron antes de la contratación de una póliza. Todo eso, por definición, va a quedar excluido, salvo los mecanismos que ya mencioné de que a lo mejor con una cobertura de preexistencias declaradas, etcétera, etcétera, lo pudiéramos cubrir. Mari Román nos pregunta, ¿las enfermedades psicológicas entran en las coberturas? No, las enfermedades psicológicas no están amparadas, salvo algunos tratamientos psicológicos que deriven de ciertos eventos traumáticos, como pudiera ser el trasplante de órganos mayores, asalto, secuestro, violación y algún evento traumático que de verdad sí necesites tú la No atención cubre psicológica. tal cual ansiedad. O sea, si te desmayas, si es por ansiedad, no te lo va a pagar. ¿Qué tampoco Tienes te va a que tener cubrir? un traumatismo fuerte, como los que comenta Víctor. Hay pólizas que sí lo tienen, pero no tal cual per se psicológico. Hay coberturas o a servicios de asistencia que te dan ayuda o en línea psicológica, pero no como tal te va a pagar un caso de ansiedad, que son muy concurridos. Nos da el patatús y más cuando estás crudo, no te lo van a pagar. Sí, no, enfermedades psicológicas y psiquiátricas no están cubiertas, por ejemplo, del aprendizaje y cosas así, eso no está amparado. Perfecto. Jesús Diego, si cubre diabetes. Sí, la gran mayoría de las pólizas en México cubren la diabetes. Yo creo que no existe ninguna que no lo cubra, salvo que ya la tengas, como comentó Rodrigo, ya la tengas y entonces te quieras asegurar. Hay algunas compañías que incluso que nosotros manejamos aquí en Arco que sí te pueden aceptar incluso tú estando diabético. Te podemos asegurar, te van a cobrar una extra prima, pero vas a tener la garantía de que todos modos te van a cubrir. Aquí hay una muy buena pregunta de Alfonso Díaz. ¿Es necesario tener póliza de gastos médicos individual si mi empresa ya me da una de grupo? No es de que sí es necesario. Es muy recomendable que la tengas. Porque si tú después, Alfonso, de que salgas de tu empresa, quieras contratar una protección y ya tuviste un padecimiento antes, recuerda que vas a pasar por el proceso de selección de riesgos y va a ser muy difícil que te puedan dar la póliza. O si te la dan, te van a excluir lo que ya tenías. Entonces, sí es muy recomendable que tengas una póliza de excesos que te cubra adicional a lo que te dan en tu empresa. Además, pues aprovecha, porque en tu empresa, pues te la están dando como un beneficio. Primero usa la Tú de inviértale. Primero usa la de tu empresa y luego usa la individual. ¿Quién sabe cuánto tiempo vas a estar en tu empresa? Siniestra la empresa, luego usa la tuya. No digan que yo dije eso. Chava, tráete al doctor porque hay unas preguntas que la neta yo sí, y Vic también lo va a quemar. Está ahí abajo, dile que suba. Porque queremos contestarle a Mario Eugenia López. La endotropia la cubre los gastos médicos en estrabismo. Órale, contesta eso. No sé si sea la endotropia, el estrabismo, en algunas pólizas de Sí lo gastos cubre. médicos lo están cubriendo, no en todas, revisa tu contrato en particular, Ahorita viene el doc, vamos a pero hablar de también ese tema. el doctor. Angélica Cosme, para los deportes peligrosos practicados de forma profesional, la exclusión es solo para lo relacionado a su profesión. La extrapima o de plano la aseguradora no la acepta. Depende del caso, depende No del haya caso. premios. Los deportes peligrosos van a estar amparados de forma amateur y esto es que los practiques de forma ocasional 1 a 2 veces al mes. Cuando ya eres profesional lo tienes que declarar y pasas un proceso de selección todavía más riguroso. Posiblemente te hagan algún cuestionario acerca de tu actividad, pero cabe la posibilidad de que sí te aseguren. Lo más probable es que te extraprimen porque no es el mismo riesgo que estás corriendo tú que el resto de las personas. Donde más se cubre es en las pólizas de grupo, que hay endosos especiales para deportes peligrosos, siempre y cuando no sea una competición profesional, donde haya premios, dinero, etcétera, ¿no? Pero si es complicado, sí se puede. Eric Rock, ¿qué pasa con los accidentes de quemaduras de segundo grado, cortaduras graves o fracturadas? ¿Cómo actúa el seguro de gastos médicos? Yo soy el mejor candidato para contestar esta pregunta. A ver, contesta. Te lo voy a decir porque a mí ya me pasó. Lo cubre sin ningún problema. Entra la cobertura tal cual al hospital, se paga el deducible, el coaseguro, y lo que te tengan que hacer, se cubre.
A menos que tú lo hayas provocado, tú solo cambia, se cubre. No lo hagas, no jueguen con fuego. Aquí lo que recomendamos ampliamente es que tengas la cobertura de eliminación o reducción de deducible en caso de accidente, porque en lugar de pagar los 50,000 o 35,000 pesos que tengas contratado de deducible, Y es caro. pues te pueden costar 2,000 pesos. Las quemaduras en México son de las principales por las que niños pequeños van a dar al hospital. Así es. Entonces, son accidentes muy caros y sí es recomendable utilizar el seguro, ya que los cuidados son muy intensivos. Perdón. Gaby Torres. ¿Se cubre algún tipo de epilepsia? No. Desgraciadamente, la epilepsia es un padecimiento crónico degenerativo que las aseguradoras no están ahorita cubriendo. Sin embargo, en algún momento esperemos que las incluyan en sus coberturas, ¿no? Claro. Pudiera ser que a lo mejor, y ahí quisiera entrar en el tema de los niños nacidos en las pólizas de gastos médicos, en algunas compañías aseguradoras lo toman como un padecimiento congénito siempre y cuando nazcan dentro de la compañía, y pudiera estar cubierto, pero sí es importante que lo revises, y si ya lo tienes actualmente, sí, como comentó Rodrigo, es muy difícil que puedas acceder a una cobertura. Ya llegó el Doc. Doc, véngase para acá. Para que vean que les contestamos en lo que quieran. A ver. Nuestro doctor Juan Carlos nos va a apoyar con la pregunta de María Eugenia de si la póliza de gastos médicos te cubre endotropia, estrabismo. Sí. Estrabismo, endotropia. Sí, las pólizas de gastos médicos mayores tienen contemplado este padecimiento. Es un padecimiento oftálmico que pues incluso no tendría un periodo de espera. Hay que tomar en cuenta que algunos de estos estrabismos son congénitos, ¿no? Entonces entrarían dentro de una cobertura de congénitos. Perfecto. Aquí hay otra buena pregunta de Jesús Diego. ¿Haces cambios de aseguradora? Esa hay que platicarlo ahorita. Solicito reconocimiento de antigüedad. Esta se reconoce, pero ya traías un padecimiento sin reclamación. O sea, para la aseguradora sería un evento nuevo, ¿se cubre? Aquí está, si quieres. A ver, Bueno, es importante. Tú cuando te cambiaste, voy a empezar por el lado administrativo. Tú cuando te cambiaste por el lado técnico. Tú cuando te cambiaste de compañía aseguradora, llenaste un cuestionario médico. En ese cuestionario médico te preguntaron si tú tenías o tienes actualmente algún padecimiento diagnosticado. Si tú ya tenías conocimiento de ese padecimiento, lo tienes que declarar. Si no lo declaraste, se considera como una omisión y no estaría cubierto. Entonces, partiendo de ese lado técnico. Y luego... Sí, efectivamente, son varios los casos que tenemos así. Son casos que para la compañía aseguradora para la nueva compañía aseguradora resultarían preexistentes. Si no los declaraste dentro de tu solicitud de póliza, evidentemente la aseguradora podría optar por mencionar que se trata de una omisión, una falsa declaración, y tendríamos complicaciones serias en un tiempo posterior con ese contrato de póliza. Así es. Okay. Paola Gómez nos está preguntando, ¿a partir de qué edad se puede asegurar en gastos médicos a una persona? Bueno, son varias preguntas. Primero, ¿a partir de qué edad? Ok, muchas compañías aseguradoras te aseguran desde los 0 años y muchas incluso te aseguran hasta los 99. Entonces, no hay límite. Algunas ponen que el requisito para que el asegurado sea titular, que sea de 18 años en adelante, pero generalmente desde los 0 años se puede asegurar. ¿Cubren enfermedades congénitas? Si naciste en la póliza, sí cubren las enfermedades congénitas. Ya. Siempre y cuando hayan pasado un periodo de espera de 10 meses, ¿no? Hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Sí, ahí por ejemplo, a mí me gustaría ahondar un poquito en enfermedades, en padecimientos congénitos. Lo importante es que la madre esté asegurada durante 10 meses previos al nacimiento. Al nacimiento, exactamente. Para que den ayuda económica. Claro, y cuando ya por ejemplo contrataste tu póliza y no naciste dentro de la póliza, generalmente los tiempos de espera son más prolongados. Así es. Y siguiendo la pregunta, ¿un niño que requiera una cirugía urgente al nacimiento por alguna malformación está cubierto? Sí está cubierto. Si es un niño que nació dentro de la póliza, estaría cubierto. O sea, dentro de la póliza se refiere a que la mamá esté cubierta. Exactamente, la mamá tiene que estar cubierta con 10 meses de anticipación
nace el niño y entonces si es una condición genética lo pueden operar de urgencia sin mayor problema. Y el niño tiene su propia suma asegurada. Gloria Caballero puso adicciones, me imagino que si cubre adicciones. Bueno, pues no. De hecho, forma parte de las exclusiones de la póliza. Cualquier tipo de adicción, alcoholismo, drogadicción, Sí. sexo, Juegos de azar. De hecho, incluso las pólizas, Rodrigo, tienen una exclusión de juegos de azar. Entonces, también es importante que lo vean. Sí, Ujú. sí, Muchas aguas ahí adicciones. con la lama. Primero paguen su póliza y luego vayan a jugar. ¿Qué es el periodo de espera y cómo funciona? Buena pregunta. Va de no nuevo. lo hemos explicado, ¿sí? Ya lo dijimos, pero va de nuevo. Estoy distraído. Un periodo de espera es un lapso que ponen las compañías aseguradoras para que en ese tiempo no puedas hacer una reclamación de un padecimiento en particular. Suponiendo, 12 meses, durante los primeros 12 meses que tú tienes una póliza de gasto médico mayor, no pudieras reclamar nada de juanetes, que es también muy común, a los bancos. Entonces, durante ese periodo no puedes reclamar nada. Ese es un periodo de espera. Y los pusieron las compañías aseguradoras porque también el mercado asegurador ya estaba un poquito desviando y la gente contrataba las pólizas ya sabiéndose enferma y luego hacía las reclamaciones. Entonces, de los padecimientos que más comúnmente se reclamaban a temprana edad de la póliza, pusieron unos periodos de espera. Que ahora, estos periodos de espera, si tú ya estás asegurada y te vas a cambiar de compañía, se reducen o se eliminan. Hay que ver lo del reconocimiento de antigüedad. Emilio, dando seguimiento, aquí, como dices, aquí está el doc. ¿Cómo puedo adquirir la póliza de gastos médicos si ya tengo artritis? ¿Cómo sería? Ok, bueno, pues si tú contratas una póliza de gastos médicos y ya traes un padecimiento, el padecimiento es considerado preexistente. La única forma para que pudiera ser cubierto este padecimiento sería contratando una cobertura de preexistencias. Pero mucho ojo, porque las coberturas de preexistencias también traen sus especificaciones, ¿no? Por ejemplo, las compañías aseguradoras en el tema, por ejemplo, a lo mejor de Flex o de Plus, me parece que existe la posibilidad de preexistencia. Sin embargo, hay ciertos padecimientos que no cubre. Generalmente los que no cubre serían los crónicos degenerativos como este. Sí, exactamente. Y es importante que, aunque contrates la cobertura de preexistencias, no te lo hayan excluido, porque si te lo excluyeron, aunque hayas contratado la cobertura de preexistencias, pues no te va a operar. De todas maneras, Emilio, acércate con un agente de seguros. ¿De Arco? Como dice, sí, de Arco, no seas gacho. Y te vamos a apoyar en cualquier duda y ahondamos en tu caso sin problemas, ¿vale? Alfonso León nos pregunta que si es obligación de la aseguradora la renovación vitalicia. Muchas de las pólizas en el seguro de gastos médicos ya incluyen la cláusula de la renovación vitalicia. También eso fue una opción que puso la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de que si querían lo podían poner o no, pero la mayoría de las compañías aseguradoras en México sí lo contemplan, la renovación vitalicia garantizada. Mau Quiroga, tengo un problema reciente con la ciática. ¿Quién sabe qué estés haciendo? ¿Lo cubre mi seguro de gastos médicos? Sí, Sí. Bueno, la ciática es un padecimiento que generalmente tiene su origen en la columna o alteraciones de columna. Sería importante revisar el caso en particular para ver qué tiempo de espera tiene o cuánto tiempo tienes con tu póliza. Mau Quiroga, de hecho, es cliente de algunos de nuestros agentes de Arco porque se ha conectado, más de vale, porque se ha conectado a todas las sesiones, transmisiones qué bueno. y pregunta como si fuera el dueño de Arco, entonces, más de vale que tenga la póliza, ¿no, Doc? Excelente, claro que sí. Vic, vamos a ahondar un poco más en una de las preguntas que nos hicieron de cambio de seguros de aseguradoras con tu póliza. Lo delicado que es tratar de ahorrarse unos centavos por cambiarse a aseguradora cuando ya estás casado por un padecimiento con otra. Bueno, es importante y reiteramos que cuando tú llenes el cuestionario de la nueva compañía aseguradora declares todo lo que ya te sucedió. Y que incluso si ya te sabes enfermo y te quieres cambiar de compañía aseguradora porque, como comenta Rodrigo, te sale más barato con un deducible menor y es porque vas a meter esa reclamación, pues ten por seguro que la compañía aseguradora se va a dar cuenta y vas a terminar perdiendo tu seguro, tu dinero y no te van a pagar ese gasto médico. ¿Qué debes de poner atención? Primero, que te hayan reconocido la antigüedad.
Si no tienes ningún padecimiento, ¿es factible que te puedas cambiar de compañía aseguradora? Sí, es factible. Uno no necesariamente tiene que estar con una toda la vida, pero si ya tienes algún siniestro, acércate con tu agente de seguros y platíquenlo muy personalmente. Incluso lo que a veces recomendamos es que metas la solicitud en la otra compañía, pero no mates la póliza anterior. Hasta que te llegue la nueva póliza para que revises en qué condiciones llegó, si te llegó con alguna extra prima, si era lo que tú estabas esperando, si llegó con algún endoso de exclusión. Si ya estás convencido de que la nueva póliza ya prácticamente viene bien, ya puedes cancelar la anterior. Pero sí es importante que te reconozcan la antigüedad para que todo el tiempo que tú ya llevas asegurado, bueno, te ayude a reducir los periodos de espera. Eso es como que lo más importante. Y si ya tienes un padecimiento, piénsalo bien, acércate con un asesor, platícalo o hagan este proceso en paralelo. No canceles tu póliza hasta que no tengas la nueva y en ese momento pues ya toma la decisión de si cancelar o no cancelar. Gracias, Vic. Amigos, tenemos 5 minutitos más, de hecho nos extendimos, gracias a todos ustedes por tantas preguntas. Sigan preguntándonos, si siguen así nos vamos a extender hasta las 6 de la tarde, no pasa nada. Mientras tanto, sigamos hablando de las coberturas fuera del país. Coberturas fuera del país. Bueno, existen muchas pólizas, como lo habíamos comentado, que pueden satisfacer tus necesidades. E incluso hay unas pólizas que son internacionales, que tienen un concepto de que no existe el coaseguro, únicamente existe el deducible. Con estas tipo de pólizas te puedes atender por cualquier enfermedad en el extranjero, pero si tú nada más viajas eventualmente, no necesitas contratar la cobertura internacional. Puedes contratar tu cobertura nacional con una extensión que se le llama emergencias en el extranjero, por aquello que pudiera suceder durante tu viaje. Entonces no necesitas cubrirte internacionalmente para cuando tú te vas a Europa, sino nada más con una cobertura de emergencia en el extranjero, dependiendo cuáles son tus necesidades. Ahora, si te quieres atender en el extranjero, que es otra cobertura adicional, ¿cómo funcionaría? Ok, tienes que pagar tu deducible y tu coaseguro correspondiente al extranjero. Muchas compañías aseguradoras manejan dos deducibles distintos. El deducible que te van a cobrar si te atiendes en planes nacionales y otras si te atiendes en el extranjero. Si te atiendes en el extranjero y tú decides atenderte allá, bueno, pues tú tienes que pagar tu traslado, etcétera, etcétera. Avisar a la compañía aseguradora, poner en contacto a la compañía aseguradora con el hospital en donde tú te vas a atender y entonces que ya se haga la relación. Tú tienes que pagar tu deducible específico del extranjero y tu coaseguro específico en el extranjero. Generalmente estas coberturas ya incluyen, o para protegerse, incluyen las sumas aseguradas en dólares, o sea, no en pesos, ¿no? Sino en dólares, para que esté también casado con la atención en el extranjero. Okay. Buenísimo. Zaida Machuca nos pregunta, a favor de aclarar sobre la diferencia de continuidad garantizada y conversión garantizada que maneja AXA. Ok. Nos vamos a tardar 3 horas. Es todo un curso, es toda una plática, pero va rapidísimo. Hay una cobertura que se llama conversión garantizada. Esa cobertura tú la contratas cuando tú estás en un grupo, no importa si es en AXA o en otra compañía aseguradora. Y aquí es comercial para AXA y luego lo voy a pasar mi recibo de honorarios. Tú la contratas estando en cualquier compañía aseguradora y esa es tu garantía de que cuando salgas de ese grupo tú puedas convertir, por eso se llama conversión garantizada, puedas convertir esa póliza a una individual. O si durante tu estancia en la póliza grupal se agota la suma asegurada, entra al frente esta póliza que tú tienes en AXA con conversión garantizada, con el deducible, vas a tener un deducible grandote, pero va a entrar como póliza de exceso. Esa es una. Y la otra es continuidad garantizada, que es para ciertos grupos en específico, ciertas condiciones, bajo ciertas tablas de equivalencia, que es tú ya estás asegurada en AXA en grupo, eso sí es importante, tú ya estás asegurada en grupo, sales de ese grupo, tu grupo cumple con ciertas condiciones y después te sales a una póliza individual y quieres que te sigan pagando los complementos de los siniestros que tú ya tienes. Eso lo haces mediante una cobertura que se llama continuidad garantizada. Entonces esa es la diferencia. Conversión es, yo la contrato estando o no estando en AXA en un grupo y la tengo que contratar antes. Y la continuidad garantizada la contratas a tu salida del grupo. Zaida, espero que haya quedado muy claro. Si no, lo volvemos a ahondar. Angélica Cosme, hay mucha gente que toma productos como complementos alimenticios. 2 preguntas. ¿Estas afectan la medicación que tienen actualmente?
Estos afectan la medicación que tienen actualmente a la enfermedad propia, si es que tienes una enfermedad, y si en caso de que un médico lo recete, estos los cubre la aseguradora. Ok, bueno, pues realmente es un tema también de exclusión de póliza. Los complementos alimenticios o suplementos vitamínicos no están cubiertos en prácticamente ninguna póliza de gasto médico mayor. Y evidentemente, si tú estás consumiendo productos de este tipo o de este rango de complementos, suplementos, evidentemente sí pueden alterar a lo mejor la forma en la que se metaboliza un tratamiento que tú estás tomando. Entonces ahí el médico que te está tratando tendría que determinar si el suplemento alimenticio está siendo favorable para ti y para la patología que estás padeciendo, o te lo tendría que suspender, ¿no?, mientras pase tu tratamiento. Pero si se cubre. No, No. El complemento alimenticio Repítelo. no, es una exclusión de póliza. En realidad ninguna aseguradora cubre este tipo de... De hecho, en padecimientos de cáncer te quitan los complementos alimenticios porque son propensos a... Exactamente. Entonces, por ejemplo, todos esos suplementos como Ensure y todos, a lo mejor los que van a las tiendas estas de, no sé si aventarme un gol de GMC, realmente son productos que no va a cubrir la aseguradora. Hay casos muy específicos en los que a lo mejor alguna vitamina sea fundamental para el tratamiento, por ejemplo, de una hipovitaminosis, que sería la carencia de esa vitamina en particular. Sin embargo, pues de común es una exclusión de póliza. De hecho, viene. Alfonso nos pregunta que si las pólizas de gastos médicos pagan una segunda opinión médica para enfermedades complejas. Sí, de hecho, Te obligan algunas. exactamente. Algunas te obligan. Hay muchas que ya dentro de sus condiciones manejan esta segunda opinión como parte del proceso que se tiene que llevar para una cirugía o a lo mejor para que proceda algún padecimiento importante. Entonces, la mayoría de estas segundas opiniones, evidentemente, si están justificadas, la aseguradora tiene que cubrirlas sin ningún problema. Gaby nos está preguntando si la medicina homeopática está cubierta en los seguros de gastos médicos. Algunas compañías aseguradoras están ya abriéndose un poquito a otro tipo de tratamientos, estarían cubiertos bajo ciertas condiciones, nada más revisa tus condiciones generales, pero lo que tengo entendido, Doc, si no corrígeme, cuando te inclinas por un tratamiento homeopático tienes que suspender el tratamiento alópata. Sí, en muchas ocasiones esa es la condicionante. Básicamente lo que buscan las aseguradoras es que tu tratamiento homeopático evidentemente esté fundamentado con una cédula profesional de un médico homeópata, ¿no? O sea, tiene que tener una cédula profesional y el tratamiento homeopático tendría que estar también dentro de la cobertura del cuadro básico que tienen las aseguradoras de medicamentos homeopáticos. Perfecto. Yo creo que vamos cerrando, ya nos chutamos una horita. Muchas gracias a todos por su transmisión. Les mando saludos a todos nuestros asociados de ARCO, a todos nuestros clientes. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en 15 días. Vamos a hablar de daños, de siniestros. De siniestros, y pues sintonícenos, vamos a ahondar más en gastos médicos siniestros. Así es, y bueno, denle like a nuestra página de Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, tenemos un canal donde también constantemente estamos subiendo videos donde de manera muy rápida explicamos este tipo de conceptos. También suscríbanse a este canal y visiten nuestra página de internet www.arco.com.mx, donde también podrán resolver sus dudas. Claro, y si buscan un agente, búsquenos, vamos a canalizarlos y lo que necesiten estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos.